interrumpo por sonidos fuertes. ¿Aquí quieren comentar algo? ¿Puede repetir, Olga, el ejemplo de Dominicana? Como pasó en República Dominicana, en el sitio que se derrumbó por sonidos fuertes. Es lo que dice Olga. Sí, a lo largo de la historia sabemos de eso, ¿no? En Jericó también las trompetas que tiraron abajo una muralla, el sonido del shofar para los judíos en las fiestas. Ayer yo tuve un ejemplo con la vibración de la A. Me pidieron que fuera yo a ver una chica que se sentía mal. La fui a ver qué le había pasado y estaba toda desganada, toda así. Entonces, poniendo en práctica un poquito de lo que yo puedo colaborar, uno de los recursos que utilicé fue la A, porque se veía ella que estaba muy dispersa. Entonces nos pusimos a vocalizar la A para poder para aterrizar, para que estuviéramos aquí, para expandir y para que ella se sintiera que estaba aquí presente. Y primero hice la U, la bajé porque estaba como ida, y luego yo sentía la A, la vibración, como era como un intercambio de esta energía tan fuerte que la chica empezó también, le decía, yo vente, vamos a cantar la A. Hicimos mucho canto de la A hasta que ella empezó así como a avivarse. Entonces, sí, el sonido de las letras, las frecuencias son fuertes, son muy importantes y colaboran. Esa es mi experiencia de ayer en la noche. Bueno, gracias. Bueno, perdón, Adri, aquí en el celular sí puedo activar el micrófono, no sé qué pasó. Pero lo que yo quería contar es eso, lo que pasó en República Dominicana por la vibración del sonido. Estaban en un concierto de Ruby Pérez y había mucha gente. La vibración siempre, cada vez que como que empezó la orquesta a vibrar, iban y barrían un poquito la arena que iba cayendo. O sea, ellos no se imaginaron que la estructura en un momento iba a colapsar. Entonces fue pues cuando se cayó completamente el techo y mató mucha gente. Pero bueno, eso es un ejemplo. Otra que yo iba a decir era por eso la acústica que tienen los sitios donde dan grandes conciertos. Porque tiene que ir la acústica, la construcción, de una manera tal que pueda sacar el sonido de la sinfónica o de la orquesta que está presentándose para para que tenga mayor relación. Igual tiene que tener relación. Es como que la caja de resonancia tiene que estar diseñada de una manera que permita que el sonido fluya sin que vaya a romper. Es como lo entendería yo, no sé. Sí, acá hicieron una sala acústica muy interesante, que si tú le ves la forma, y si tú ves la forma del paladar como está la figura primera, que es así como una cóncava, es la forma de la sala para mejorar la acústica, ¿no? Entonces, sí, y los arcos. Perdona, y los arcos son importantes. Normalmente los grandes teatros, como el Colón y eso, tienen arcos. Entonces, también pues por la estructura, Cora nos contará, pero en acústica es básicamente por eso. Incluso justamente pienso en lo que son las grandes catedrales, que tienen un techo abovedado, ¿cierto? No sé, aquí vuelvo y llamo a Cora, invito a Cora. Es como que la energía o la frecuencia del sonido en un espacio más curvo pudiese fluir más fácil, así encuentra aristas. No sé, es como una pensamiento que me llega, pero ahí sí Cora es la llamada. Sí, lo que estamos leyendo ahí, no sé cómo seguirá más adelante, pero
está hablando de las ondas. El sonido se propaga en ondas, entonces si uno favorece el entorno o la caja donde está sonando, como lo que citaban recién los teatros, esas ondas, cuando van chocando y rebotan contra lo que están pegando, vuelven. Es como si tiráramos una bolita en un espacio y va a pegar para un lado o para el otro. No podemos ver las ondas, pero eso va pegándose y eso hace que se nos devuelve el eco. Entonces, cuando nosotros queremos un sonido limpio en una orquesta, se estudian determinadas formas para que esas ondas, cuando vuelven, no se genere como distorsiones, como encimando, ¿no? Todas estas ondas. Y lo mismo en los materiales. Hay materiales que esas ondas que hacen que las absorben y hay otros materiales que hacen que las reflejen. El material también influye en el sonido. Y hace poco, bueno, vieron los auriculares estos con supresión de ruido. Lo que yo decía, ¿cómo funciona esto? Porque uno pone la supresión de ruido y realmente desaparece el sonido. ¿Cómo es esto? Y me explicaban que en realidad el entorno trae una longitud de onda. Y lo que hace ese auricular, lee la longitud de onda que trae y le devuelve la contraria que lo anula. Entonces, a determinados ruidos o sonidos que consideran ruidos, que van en un cierto rango, los anula porque es como que 1 menos 1, 0. Entonces ahí lo suprime. No es que desaparece, porque si no desaparecería el entorno. Entonces es toda esta cuestión de las ondas lo que hace que se anulen. Y a mí en realidad lo que me impactó de contando esto de las estructuras, cómo se destruyen con el sonido, en realidad pensaba que todo está como armónicamente unido, todos sabemos las partículas, y que determinados sonidos que hacen que esto se mueva, que se modifique, y entonces por eso es como que se disgrega, se parte, porque no estamos viendo el impacto del sonido en cuanto a su longitud de onda. O sea, nosotros si vemos el agua o podemos percibir el viento con el movimiento de las hojas, pero el sonido tiene como si fuera la misma fuerza que estas otras que estamos viendo, o el impacto en la materia, y nos sorprende porque nuestros sentidos están limitados, nuestro rango que percibe el oído, y no nos podemos ver lo que está sucediendo. Podemos ver o sentir o escuchar, cuando ya colapsó. Solamente se nota un poco cuando son estas cosas hidráulicas que rompen piedra, que el ruido es escandaloso y el hombre tiene el auricular para aislar el ruido. Si tú ves a lo lejos, ves cómo las piedras vibran porque están rompiendo y van haciendo todo un choque, ¿no? Va ta, 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 y se ve toda esa... Bueno, yo ahorita que hacías esa descripción se me figuraba esa vibración, ¿no? Que sería lo más evidente que se pudiera hacer visible, vamos a decirlo así. Sí, o por ahí cuando estamos entre sonidos fuertes, sentimos adentro la vibración en nuestro pecho también, que nos impacta ahí, nos mueve todos de un lugar, un concierto muy fuerte, recién como se ve que a vibraciones muy extremas que percibimos, pero estas más sutiles a lo mejor no nos vamos dando cuenta, nos falta como afinar un poco más, o sea, la capacidad la tenemos, pero el rango es muy chico como para poderlo percibir. Sí, y en la onda de en la onda de decibeles me tocó en una ocasión con una chica, es música, ella toca el violín, pero tiene problema auditivo, trae aparato. Coincidimos en una cena donde pusieron música así de wow, ¿no? Que fue el estruendo tanto que ella se tuvo que apagar el aparato y me dice, no puedo, me voy. El ruido era tanto que le estaba, por esa sensibilidad y aparte el aparato auditivo, que yo creo que las ondas de vibración en su cabeza han de haber sido tremendas, ¿no? Entonces, se tuvo que retirar. Yo dos cositas quería decir. Los músicos normalmente tienen que tener un retorno. Es un aparato que tienen en la tarima, en la parte de abajo, porque el sonido siempre se va. Ellos necesitan escucharse. Entonces, por eso siempre tienen un retorno como para saber, o sea, cómo va la orquesta completa. Y mi hijo, pues, que es músico, yo de música no sé nada, pero él desde que él empezó a los 5 años y él me decía, mamita, todo es dos, todo es música en dos. Y yo, ¿qué es eso? ¿Qué quiere decir? Dice,
Tú caminas, un, dos, un, dos, un, dos. Tu corazón siempre está un, dos, un, dos, un, dos. Todo es dos y él sentía los sonidos de todo el cuerpo como siempre jugando y los sonidos se sienten en el cuerpo. Entonces no es que tal vez nuestro oído no siente esa percepción como tan sutil, pero los sonidos siempre están en nuestro cuerpo, y solamente cuando suena el estómago, ¿no? O sea, como que sí se siente. Sí. Sí, sí, y hay materiales, como les digo, que absorben y otros que reflejan. Cuando se diseñan los teatros o lugares de música, se considera también a las personas la capacidad que tiene, varía la acústica, porque nosotros absorbemos los sonidos, entonces hacemos supresión, hay algo que sucede que nosotros lo absorbemos y anulamos ese sonido. En cambio, si tenemos vidriados o pisos muy de porcelanatos, muy pulidos, el sonido va y viene. Vieron que hay, por ejemplo, van a un restaurante y no pueden hablar con el del frente porque escuchan 10 millones de voces. Y hay en otros que sí, no escuchas la conversación del lado, bueno, porque tienen un montón en cuenta este tipo de materiales para que uno pueda estar ahí sin percibir todos los sonidos al mismo tiempo. Y las formas contribuyen. Es como un conector también, que estas ondas vayan, vuelvan. Sí. Dice Edith, los techos abovedados pueden tener un efecto positivo en el sonido al dispersarlo y reducir los ecos, pero también pueden aumentar la reverberancia y el volumen del sonido. Para lograr una acústica óptima es importante considerar los materiales del techo y las soluciones de insonorización, que era lo que tú decías, Cori. Sí. A mí me llama mucho la atención, volviendo al cuerpo, cómo nos afectan. Y en mi caso personal, yo soy un poco más sensible a los sonidos. Y hay momentos donde me tengo que retirar, o sea, donde el nivel de vibración es tan alto que yo siento que me fuera como no a destruir, pero sí me afecta como la cohesión de las moléculas internas. Es bastante fuerte porque es sentir como que algo te tironea de manera, no sé explicar, pero es muy fuerte. Y de hecho, no sé si recuerdan el año pasado, en noviembre, que les dije que me sucedió una cosa, que justamente había una música sonando en lo que en Colombia llamamos pick-up, que son unos parlantes gigantes, que era tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte la vibración que el esfuerzo, de alguna manera, por mantenerme en eje, eh, era muy complejo, que después de meterme al mar salí y se me activó de una vez el tachyon y el vórtice, justamente como buscando volver al eje. Es muy, muy fuerte eso. Continúo. Dice, la relación entre los números, los sonidos, los colores y los estados de ánimo. De todos es bien conocida la influencia que la música ejerce en nuestro estado de ánimo, influencia que por su solo virtud nos hace llorar, reír, cantar, bailar, gozar o sufrir, según la música que escuchamos. Un técnico americano ha agregado a esta propiedad del sonido la que tienen los colores de afectar nuestra emotividad, como lo que consigue efectos mucho más intensos. El instrumento empleado para tal fin es un órgano, que está instalado en uno de los grandes teatros neoyorquinos y cuenta con un dispositivo que transforma las vibraciones de cada nota en onda lumínica y las refleja en una pantalla de considerables dimensiones. Una vez iniciado el concierto, cada nota del órgano da lugar a la aparición de un color en la pantalla y como los sonidos son continuos, siempre hay a la vista un cuadro de tonalidades cambiantes que se funden unas en otras, se avivan o se apagan según el carácter de los acordes musicales y concluyen por subyugar la atención del espectador y despertar las emociones que corresponden a la tonalidad del cuadro pictórico que se contempla y la pieza musical que se oye.
Aunque fundamentalmente solo hay 3 notas musicales y 3 colores, la ejecución simultánea de varias notas a la vez da lugar a gamas de infinitos destellos y estando complementados los colores por los sonidos, no solo asiste el espectador a un espectáculo de extraordinaria belleza, sino que se siente verdaderamente poseído por las emociones que el espectáculo le hace sentir. Y ya ría o llora, goce o sufra, siempre lo hace con una intensidad mucho mayor que la producida por la misma música o los mismos colores separadamente. El ordenamiento de este espectáculo, como el lector habrá supuesto, está basado en el mismo principio del arco parlante, el aparato de Mr. Doodle y, en fin, de la exacta correspondencia que existe entre las proporciones numéricas y las frecuencias vibratorias que dan lugar a la formación de los colores y los sonidos. En las películas habladas que contemplamos en el cine se invierte el proceso, o sea que es el color representada por la intensidad lumínica que deja pasar la figura del celuloide y que es recogida por una célula fotoeléctrica, lo que modela el sonido y hace que los colores se conviertan en palabras. Descompuestas esas palabras en las letras que las forman, tendremos los sonidos articulados de los que hablamos al establecer la primera relación que existe entre los números y los idiomas. Esa relación, como hemos visto, es de carácter físico y parte de la base de que los números y los idiomas solo representan medios convencionales de medida y expresión, en lo que los valores y las palabras no tienen más significado que el relativo que las personas quieren darle. Estudiaremos ahora la relación segunda, en la que los números son principios inmutables del universo y las palabras y nombres, símbolos interpretativos del sonido oculto de los seres y las cosas. ¿Algo que mencionar allí? Sí, solamente algo que me impacta en esto es que yo siempre he tenido mucho cuidado con lo que escucho. O sea, las letras de las canciones, me encanta la música, pero tengo cuidado con las letras porque mire cómo pueden influenciar. Puede ser que este show que hacen pueda tener una programación cerebral diferente, o sea, toca tener mucho cuidado ir a ese show, ¿no? O sea, como que, ¿qué está pasando entre colores y sonidos que pueden impactar en la mente, en la programación mental? Lo digo por el libro de Rosy. Mañana les cuento porque tengo mi exposición a las 9 de la mañana que están invitadas, pero lo digo porque eso puede estar sucediendo también. Solamente cuando uno escucha mucho una canción al otro día ya la está cantando inconscientemente o hasta la sueña. Sí. La relación entre los números y el sentido oculto de los nombres. Prácticamente el lenguaje humano es una copia de los sonidos de la naturaleza, adaptados por el hombre primitivo a sus facilidades de expresión y escogidos de manera que cada palabra expresase el sentido de la cosa y del sonido que emitía. Tomando por base la impresión que causaba en su ánimo los fenómenos naturales y estableciendo una relación de la continuidad entre las fuerzas y las cosas, incluida en el nombre de estas la parte de semejanza que tenían con aquellos con lo que cada nombre, siendo un resumen de la impresión que la cosa o el ser causaba en el ánimo de quien lo daba, también lo era de la esencia y la sustancia de quien lo recibía. Por derivación de ese lenguaje primitivo y a medida que la mentalidad humana necesitó nuevos medios de expresión, se fueron formando los idiomas modernos, lo que a la par de que son un exponente de las condiciones de vida que atravesaran los pueblos que los hablan, también lo son las características de las razas y su particular manera de apreciar los fenómenos naturales, que se dan con mayor frecuencia en los territorios que habitan, con lo cual, sin darnos cuenta de ello, aunque en obediencia a la misma ley a que estaba sometido el hombre primitivo, no solo nuestro lenguaje es un resumen de la impresión que la esencia y la sustancia de los seres y las cosas causan en nuestro ánimo, sino que también lo es el grado de la evolución que ha alcanzado la persona que lo da y el ser o la cosa que lo recibe. Ahí me llama mucho la atención cuando uno está en un diálogo con alguien, cómo la frecuencia o el sonido de lo que dice es realmente lo que afecta
lo que nos dice, nos pone a la defensiva o lo que nos hace sentir que estamos agrediendo, ser agredidos o que estamos siendo apapachados o contemplados. Es el tono o la frecuencia con la que estamos emitiendo el sonido. Yo quiero agregar aquí que esto de los sonidos de la naturaleza, los sonidos onomatopéyicos que se enseñan cuando aprendes cualquier idioma, que de ahí derivan. Tenía un maestro que decía, el perro no ladra igual en inglés que en español. En inglés es warf, warf, y en inglés es wow, wow, ¿no? Porque se adapta al contexto de donde se está haciendo, y yo creo que también la boca debe de tener un posicionamiento en los idiomas, ¿no? O sea, lo tiene prácticamente. Entonces, y de ahí se deriva una palabra que es barf, creo que es ladrar, ¿no? En inglés, si no me equivoco. Entonces, también eso también es muy interesante, cómo se derivan las palabras de los idiomas. Gracias. Dice, ha ocurrido y ocurre esto así porque fundamentalmente, hoy como ayer, el hombre no es más que un canal a través del cual fluyen las fuerzas que mueven nuestro mundo y se realizan algunos de los procesos de la creación. Constituidas esas fuerzas por proporciones numéricas exactas y siguiendo dichos procesos, una progresión de valores ascendentes, la mentalidad humana está sometida a la misma ley y ya sea consciente o subconscientemente, la aplica a todas sus creaciones y es en razón de ella que su mundo interior se identifica con el exterior, lo que hace que además de estar incluidas en cada nombre, la esencia y sustancia de evolución alcanzada por quien lo da y lo recibe, también esté el sonido de la fuerza que va a fluir por ese canal y el del proceso a que debe cooperar. Establecida en alguna forma la relación que existe entre los números y el nombre, tendremos el sentido oculto que tal nombre encierra. Los números como valores relativos del intelecto. Hemos convenido que el intelecto está constituido por las disposiciones a que da lugar el ejercicio de los sentidos ordinarios, lo que lo convierte en un resumen de cuanto esos sentidos han aprendido ya como especie o como individuos. La relación que existe entre los números y el intelecto es pues de medida. El valor 4, por ejemplo, está integrado por la adición de 1 más 1 más 1 más 1. El 4, es la medida de esas unidades, pero sin diferenciarlas. Aplicado el mismo principio a las facultades, tendremos que pongamos por caso, el oído oye porque tiene la propiedad de ser sensible a las frecuencias que oscilan entre 32 y 32.000 vibraciones. Y hay un tiempo en que se produce ese número precisamente por segundo. Lo mismo ocurre con los demás sentidos. Supongamos que se trata de la percepción del grupo ilustrado en la figura 5. En la figura 5. Ay, me salté una página. No, no te salteaste, me parece que la figura 5 es la que se ve en la página anterior. Sí, iba a decir eso, no te lo La que salté. sale Okay. una mujer tocando el piano y otra que lo percibe. Ok, sí, ya. Listo. Que representa a una joven con una flor en la cabeza tocando el piano. El oído recoge las vibraciones del sonido, el olfato las de los aromas de la flor y la vista la que reflejan los cuerpos iluminados. Por el primero sabemos la música que toca, por el segundo el olor que despide la flor y por el tercero tenemos una imagen de las proporciones y coloridos de las partes que integran el conjunto. El proceso completo y cada una de sus partes es por lo tanto el simple resultado de la propiedad con que los sentidos afectados miden las fuerzas en actividad y transmisión y transmiten sus estímulos al cerebro. Veamos cómo se compone la masa encefálica ante la recepción de estos estímulos. Explicó Reichenbach que cuanto existe está sometido a una constante vibración, la que aumenta en proporción a la cantidad de energía que circula por sus partes. Hay pues vibraciones en la campana, pero en mayor cantidad cuando la percusión del badajo la hace sonar.
La hay en un árbol, pero será mayor cuando el viento lo agita. Existe también en cada célula de nuestro organismo, pero más intensa cuando están activas. Dado que los filamentos nerviosos de la masa encefálica se hallan sometidos a la misma ley, es posible, por ejemplo, conocer la parte del cerebro que responde a cada sensación y averiguar los centros que dan lugar a determinadas ideas con solo medir la intensidad vibratoria que prevalece en ellos, cosa que Reichenbach sometió a numerosos experimentos y acaban de confirmar los doctores Gibb, Grass y Lennox de la Universidad de Harvard, al obtener las fotografías espectrales del cerebro por medio de electrodos situados sobre el cuero cabelludo, que recogen las ondas emitidas por la masa interior y las registran en papel. En papel ahumado, en forma tanto más pronunciada cuanto más intensa es la actividad que existe en cada sector de esa masa. La comprobación de tal hecho nos lleva a la deducción de que, así como los sentidos perciben la vida exterior por medio de las proporciones numéricas, el cerebro, mecanismo del intelecto, representa el interior en igual forma, siendo los números la medida cuantitativa de los fenómenos materiales, también la es de las intelectuales. En lo que el lenguaje se refiere, la medida que venimos considerando está representada por la suma de oscilaciones que se producen al emitir cada letra, suma que al abarcar las que entran en un nombre da lugar a una vibración especial que los sentidos perciben y la mente ordena, en forma parecida a como lo hace el aparato de Mr. Doodle. De acuerdo con el carácter del sonido emitido, los filamentos nerviosos por donde transita activan su propia vibración y después de alcanzar el centro sensorial que corresponda, el proceso se transforma en el arco parlante que hemos descrito, que es el que genera las reacciones físicas y mentales correspondientes y mueve nuestra naturaleza a sentir, pensar y obrar en la forma que tal frecuencia vibratoria la inclina. No se sabe si para que esto sea así el hombre primitivo formó los nombres con los sonidos que podían provocar esas reacciones o por el contrario, desarrolló sus sentidos en armonía con los sonidos existentes y de manera que el lenguaje escogido diera lugar al proceso mental que corresponde a cada palabra. Si consideramos que en los idiomas más antiguos las letras tenían un valor numérico, nos inclinaremos por el primero. Teniendo en cuenta las leyes evolutivas de nuestro organismo, es preciso aceptar que fue lo segundo. Ya ocurriese de una o de la otra manera, el hecho resultante es que la frecuencia vibratoria de un nombre actúa sobre la mente de quien lo oye y que en el acto de oírlo o pronunciarlo se originan reacciones físicas y mentales que corresponden a las frecuencias emitidas. Sabida esto y averiguado el valor de cada letra, estaremos en posición de conocer el de cada palabra, que es la primera relación que existe entre los números y los idiomas. Consideramos preciso insistir en que esta relación solamente es cuantitativa, algo así como si dijéramos que un libro tiene determinado número de páginas. En el alfabeto hebreo, por ejemplo, la letra Yod vale 10, la G vale 5, la Vav vale 6. Si formamos con ellas la misteriosa palabra Yod, G, Vav, G, tendremos 26 como suma. ¿Cuál es el sentido de ese número? ¿Por qué existe ese nombre? ¿Cómo conocerlo? ¿Dónde averiguarlo? Las respuestas a esas interrogantes no están en la consideración de los números como valores relativos del intelecto. El intelecto es obra del hombre como especie y como individuo, y no puede decirnos lo que es en anterior a su propia formación. Es preciso que lo busquemos en la interpretación de los números como valores inmutables del universo, y que lo hagamos por medio de la superconsciencia, la primera y suprema facultad que unió al hombre primitivo con su creador y une al moderno con las fuerzas del cosmos que lo guían hacia su destino. Esas letras que acabaste de leer es el nombre de Dios, es lo que conocemos generalmente como Jehová. Uh-huh. En toda, es más, no se pronuncia, no se dice, por eso se mencionan solo las letras, porque dicen que tiene un poder altísimo, como vibración en sí la palabra.
Lo mismo que con los 72 nombres de Dios, se escanean con la vista solo, y si se mencionan las letras. Cada nombre tiene 3 letras hebreas y se mencionan las letras. No se dice el nombre, no se lee la palabra. Es como que no se aglomeraran las letras, sino que se percibieran por la individualidad. Sí, para que la otra persona sepa de qué estás hablando, pero en realidad tiene un poder tan alto el nombre en sí que no se expresa. Ahí con eso que estás diciendo me lleva a pensar, ¿y qué pasa con los hipoacúsicos entonces? Que digamos, ahí está hablando de el sonido, cómo modifica nuestro estado de ánimo. Justo vos estás citando, Vive, que si se pronuncia el nombre de Dios, que es tan fuerte la frecuencia, que si no lo escuchas, la frecuencia realmente nos afecta, aunque no lo Y yo escuchemos. creo que la materia es afectada, aunque no entre por el oído. Pero digamos, ahí en el dibujo que mostraba en la página 5, es como que ponía a la chica que tocaba el piano, se ve en el dibujito, que se activaban distintas partes del cerebro. Entonces, si uno no tiene esa información, no se activa por más que no lo escuchemos, o sí o no, me lo pregunto, ¿no? A lo mejor se activa distinto, desde otro lugar. Porque Yo un poco pensaría sería que todo esto, hablando desde nosotros como seres humanos, el estar en eje, o sea, por ejemplo, uno quiere ir de acá para allá. Estoy feliz, voy de allá para allá. Me crucé con una música triste, uy, qué bajón, entonces no voy nada. Entonces, un poco todo esto tiene que ver con si yo estoy en eje y sé lo que quiero, todas estas fuerzas, no hay forma que me alteren, porque digamos, no es que no existan, sino que en esto de la materia, que veíamos el sonido, depende si yo soy más tengo una ropa o tengo un determinado material, eso me afecta o no, o reboto, lo absorbo. Entonces, el sonido en sí puede modificarme o no en base a cómo estoy plantado. Y a mi recuerdo una permeabilidad a vuelta, él. sí, en esto del sonido en las películas, por algo son premiadas, con Oscar también, toda la banda sonora, cómo tiene un efecto sobre nosotros. Viste que viene la parte mía, chan, te ponen un sonido, qué sé yo, como para alertarte, estás mirando y te sorprenden, o envolvente, viene de atrás, de frente, qué sé yo, todo esto como nos hace quizás desviar la atención de lo visual únicamente. Y recuerdo una vuelta que vi una película antigua, esta El Resplandor de Jack Nicholson, justo un día la alquiló y no funcionaba el sonido. Y bueno, la veo igual. No me produjo miedo, como todo el mundo que decía, porque realmente había tantas escenas que yo me veía, el nene andando en bici, no había ninguna música que no me afectó como supuestamente todo el mundo contaba que le daba miedo. Que en sí la historia viene de un libro y lees el libro y te da más miedo que la película. Entonces, dependiendo de cómo estoy, cómo percibo esa información y por qué el libro siempre nos afecta más que cuando vemos la película, porque es mi propia interpretación mental de lo que está contándose en la historia. Sí. Sí, es tu propia lo que yo entiendo es la propia experimentación mental y lo que tengas preestablecido en tu registro mental. Por ejemplo, un experimento al que yo asistí, pues era organizadora de eventos también donde trabajaba, nos pues en tema de relajación y todo, y colocaron música, diferentes tipos de música. Entonces después preguntaban, ¿qué sintieron? O sea, ¿qué vieron? ¿Qué sintieron? ¿Qué vieron? ¿Cómo percibieron con todos los sentidos? Entonces la gente decía, yo vi pájaros, yo vi no sé qué, cuando sonó la flauta, yo vi no sé qué. Y bueno, y cuando me preguntaron a mí, yo dije, bueno, la verdad, yo estaba viendo cuando todos los músicos llegaban, hacían pruebas de sonido, pruebas de color, de ubicación, de toda la tarima, el retorno, los micrófonos, había suficientes. Entonces, ¿y usted en qué trabaja? Ese era el experimento que me viene ahorita aquí a la mente, es depende de lo que tú tengas establecido,
y lo perciben los cerebros. Ahora ir para la parte teórica, lo reciben los hemisferios cerebrales de diferente manera. Cuando solamente en el tema de la música escuchas una melodía que solamente lo está escuchando, en un hemisferio entra y hace un tema de relajación. Pero cuando eres un músico formado en música y todo, en el otro hemisferio entra a hacer una construcción de lo que tú ya tienes establecido. Entonces es diferente la percepción, depende a lo que tú ya tengas establecido en tu experiencia, puntualmente la mental, cerebral. Claro, activa las memorias. Exactamente. Las memorias que ya se han establecido como memorias tuyas, porque las memorias son personales. Claro. Entonces, por ejemplo, si yo escucho lo que decía Edith hace algún tiempo, la canción que el papá cantaba, puede ser que a ella le signifique algo muy chévere porque era el papá, pero algo muy triste porque era la letra, pero eso lo estableció solamente Edith. Entonces, eso es lo que se activa cuando uno Sí. escucha o ve algo. No es generalizado. Sí, pero si hablamos de que esto no lo percibimos, sino a través digamos, del sentido del oído, las vibraciones existen. Entonces, esa influencia, si yo soy hipoacúsico, no existe en mí. Aunque esté sonando esa frecuencia. Pero existe la sensación, ¿será? No sé, lo pregunto, digo, a ver qué... Es extraño porque vos viste que los hipoacúsicos también bailan. Yo no sé si bailan porque copian o porque perciben la vibración de la música. Y se desplazan en función de la vibración que reciben. Y sí, eso es Perciben la así. vibración en el campo. Claro. Yo lo noto con mi sobrina. Mi sobrina tiene hipoacusia y justamente ella entra en movimiento según como lo que percibe. Probablemente no lo está escuchando, pero sí es lo que percibe. Y quizás ahí va libre de juicio, ¿no? Ujú. Porque, digamos, un sonido, puedo tener una música y que la letra diga que se hable cuestiones de odio o de amor, pero la misma música, ¿no? Pero yo estoy leyendo la letra y también me influencia lo que yo relaciono en base a la letra y la música, y quizá esa música uno la escucha, esa le produce tal cosa y la otra, y en realidad es la misma. No sé. Digo, chicas, estoy tirando preguntas que surgen Pero mientras yo lo creo que todo Estamos eso... tirando la teoría a ver Sí. a quién le queda. Pero todo eso que vos decís, Cora, leo la letra y me provoca una cosa. Me provoca porque yo tengo una historia y me mueve esa historia. Si yo no hubiera tenido esa historia, por ahí pasa intrascendente. Por eso entonces lo que yo decía antes, lo importante es estar en eje y discernir, como puede alguien contarme una historia triste y si estoy como medio, ay, como que me quedo y me llevo su historia y quedo todo el día, o como que me dijo, devolví una cuestión, vuelvo a mi eco y yo estaba como que en otra. O sea, no quita ser empático de la escucha, pero también es, si me siento tironeado hacia la historia y saliendo de lo que yo soy, a donde quiero ir y lo que en el estado que estoy. O sea, tampoco es como que alguien viene y me cuenta algo y digo, bueno, no me importa, yo soy feliz, contame que te pasa algo triste. Y no, pero poder ser empático y volver, o sea, me parece que esto me lo Tener hizo pensar. la flexibilidad de poder verse, pero volver al eje. No sé por qué estoy escuchando a Cora con qué es esto del efecto de la vibración, ¿no? De lo que produce una letra, una palabra que es una vibración. Y no sé por qué me recordé de una chica que era sorda-muda, no me acuerdo. Era una chica muy linda que ella captaba mucha vibración. Entonces todo el día era vibración, vibración, el ruido, ella percibía, era mucha vibración. Y recuerdo que ella decía o escribía, no me acuerdo si lo decía con las señas, que para ella no verse afectada con esa expansión de la vibración que había alrededor de ella en su entorno, su manera era subirse a una hamaca
porque ahí se desconectaba. Ya no podía, o sea, no sentía tanta vibración del suelo, pues yo creo que de su entorno. Entonces ella se desconectaba de esa onda vibratoria que tenía todo el día, constantemente, con la interacción de las cosas, personas, subiéndose una hamaca. Entonces, lo que quiero decir es que la vibración, el hecho de que esta persona no pueda, no sé, no podía escuchar, pero sí le afectaba la vibración. Entonces, no sé si por ahí colaboro en algo o nos hacemos más bolas todas. Sí, podemos ser, actuar como un material reflectante o absorbente. Y quizás ahí es donde está la respuesta, Cora, en si nos afecta o no nos afecta. O sea, desde qué punto nos paramos, si como reflectante o como absorbente. O como los dos. Porque pueden contarme a mí una historia de algo y yo tomo lo que me sirva para mi experiencia propia y el resto no. Sí, Mm. probablemente nosotros tenemos de alguna manera esa capacidad. Qué interesante. Sí, yo creo que uno tomando esto de que vamos amplificando, dejamos de decir, bueno, escucho o no escucho, o sea, tengo el sentido y como que la información me atraviesa y no la sé ni procesar. Y me dejo influenciar por cosas también que le pusieron, porque dijeron esto es triste, esto es la connotación emocional a un sonido, cuando el sonido es sonido, ¿no? Cómo nos afecta, cómo nos eleva o nos sube la vibración, también eso depende. Muchas veces uno, qué sé yo, el dolor dicen que baja la frecuencia, pero uno no quiere tener o no tener dolor, te atraviesa una enfermedad y tenés dolor. Entonces esto también, y si uno entiende que el sonido está, bueno, poder decir, bueno, yo puedo ser absorbente o refractante o reflejante en base a lo que tengo ganas de experimentar. O sea, no que nos pase así como que nos arrastre hasta una cuestión musical, ¿no? Sino que uno pueda captar desde otro lugar esa información que nos llega, con más Y eso a conciencia. mí me lleva mucho a las sesiones, porque justo en las sesiones nosotros, a ver, entramos por los sentidos ordinarios. En la vida tenemos activos los sentidos ordinarios casi todo el tiempo. Cuando entramos a las sesiones, lo que nos permitimos es amplificar esos sentidos y entrar en los sentidos sutiles, ¿cierto? Que es justo lo que vimos en el otro libro, en el de autosuperación. Y justamente cómo se van relacionando y en cada uno de las, como la relación de esos sentidos, captamos información y procesamos información diferente, ¿cierto? Es lo que tú dices, cómo el sonido a nivel del oído me genera, por la frecuencia me genera una interpretación, pero también lo que veo, pero también lo que siento. Entonces, al final es como una mezcla de la percepción según los sentidos. Sí, ayer mi nieta me decía, iba yo platicando, mi nieta tiene 11 años. Iba yo hablando con ella y en algún momento no la escuchaba a ella que interactuara conmigo y le digo, ¿no me escuchas o no oyes? Y hablamos de la diferencia entre escuchar y oír. Pero me dice, si no escuchas una palabra mía es porque te estoy oyendo lo que me dices, por eso no hablo. No hablo. Ella estaba abierta, su percepción era de todo lo que yo le decía, lo estaba asimilando, lo estaba entrando, por eso no me hacía ni un zumbido. Entonces me decía, no creas que no te estoy escuchando. O sea, sí estoy oyendo y estoy escuchando lo que me dices. Entonces, la percepción, esto del reflejante y absorbente, ¿no? Entonces, si yo le pudiera poner una de estas dos palabras, a lo mejor la niña es muy absorbente, ¿no? Por eso guarda silencio.
para poder absorber lo que escucha del exterior. Bueno, gracias. Dice Edith, en la sesión escuchamos con los oídos lo que sucede fuera y por dentro tenemos una comunicación instantánea como telepatía. Sí, y es bastante evidente entre el facilitador y el facilitado, y entre los que estamos sosteniendo, ¿cierto? Dice Edith, cuando escuchamos con plena atención entendemos más allá del sonido. Bueno, Es eso como si justamente. nos otra información. Es lo que decíamos, porque digamos, si la materia se ve afectada por el sonido sin tener oídos, o sea, una estructura vibra y colapsa o se sostiene, es como que la información llega y te entendés otro nivel más allá del sonido que estamos... Es esto de amplificar también los sentidos, ¿no? Claro, Dice Edith, sincronizar el es como cerebro. sincronizar. Dale, Cori. Es como sincronizar el cerebro entre oyente y emisor. Sí. Y creo que esa sintonización se da muchísimo por relaciones y por entrelazamiento. Dice Olga que es una amplificación neuronal. Uh-huh. ¿Seguimos? Sí. Listo. Los números como principios inmutables y su relación con la superconciencia. Los sentidos ordinarios están constituidos por elementos físicos y mentales de distinto valor en cada individuo. Hay personas, por ejemplo, que pueden oír sonidos que oscilan a menos de 32 y más de 32.000 vibraciones. Las hay que emiten notas inferiores a 82 y superiores a 1300. También existen circunstancias en que somos insensibles a determinadas frecuencias, como nos ocurre, pongamos por caso, cuando ingerimos un poco de santomina, que no percibimos momentáneamente el color violeta. La superconciencia no tiene esas limitaciones, no es movida por fuerzas que puedan tener un valor distinto en cada ser, tanto en su relación con los idiomas actuales como en la que pudo tener con los antiguos, no depende de la cantidad de sonidos que integran la palabra, sino del principio del que la anima. Percibido este, el pensador está en contacto con la cosa pensada y todo lo que ella significa. Veamos los fundamentos de esta ley. Hemos dicho que todos los colores se pueden dar en la naturaleza, están contenidos en los 7 primarios que vemos en el arco iris y que son, por el orden de su frecuencia, crecientes: el rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violado. También hemos establecido que todos los sonidos existentes se reducen a los 7 de la escala musical, que son do, re, mi, fa, sol, la, si. Pues bien, ahora agregaremos que así como todos los colores y todos los sonidos se forman por la feliz combinación de esos 7, estos a su vez están constituidos por la combinación de las 3 fundamentales, que son rojo, amarillo, azul en colores, do, fa, mi en sonidos, a, i, u en los alfabetos, y todas las imágenes de la pintura, las melodías de la música y las creaciones de la literatura son pues obra de esos 3 principales elementales. En correlación con ellos, la infinita variedad en que es capaz de manifestarse el ser humano también tiene su fundamento en solo 3 afecciones: afecto de gozo, afecto de existencia, de tristeza y deseo de existir. Y miren ahí que entra de una vez el A, I, U, y cómo las diferentes combinaciones de ellos es lo que nos da como una experiencia. Los 3 elementos fundamentales, de acuerdo con Pitágoras, 3 son también los elementos geométricos: el punto, la línea y la superficie, pues el volumen se forma con superficies, y 3 los números madres: el 1, el 2 y el 3. El primero es la unidad, esencia y potencia de todo, pues contiene lo par y lo impar, lo masculino y lo femenino, el sonido y el intervalo, el cuerpo y el espacio que lo rodean. El segundo es lo par, el elemento diferenciador que pone límite a lo ilimitado y establece armonía entre el espacio y el cuerpo, entre el sonido y el silencio, que lo moldea. El tercero es lo uno y lo múltiplo, la función de lo par o impar,
en una nueva manifestación de vida que contiene la esencia y potencia de todo lo que procede, o sea, el 1 y el 2. Combinados, esos valores forman el 4, que Pitágoras dice es la derecha y la izquierda, lo que es el 1 y lo que es el 2, juntos o separados, pero en una escala más alta, algo así como el periodo de transición que notamos en la escala de afinidad química y que la misteriosa palabra Yod, He, Bau, He resume en el ordenamiento de las sílabas que la forman al ser la cuarta una repetición del valor de la segunda, así. Yod 10, G 5, Bau 6, G 5. Si damos a las sílabas de esta palabra el valor que le corresponde por su ordenamiento y relacionamiento con ellas, los números, los sonidos, las afecciones, etcétera, obtendremos la siguiente afinidad. Número 1, color rojo, sonido do, letra A, elemento geométrico el punto, sílaba yod, afectación de gozo. Número 2, color amarillo, sonido ya o ya, letra I, elemento geométrico línea, sílaba G, afección de tristeza. Número 3, color azul, sonido mi, letra U, elemento geométrico superficie, sílaba BAU, afección deseo de existir. El número 4, que se forma por la adición del 2 más 2 o del 3 más 1, tiene su equivalente en la cuarta sílaba G, repetición de la segunda. En el elemento geométrico, volumen formado por superficies. En el si sostenido, que es una semitono mayor que el si natural. En el color violeta, que es una combinación del rojo, amarillo y azul. Y en la virtud humana esperanza, que es el resultado de las alternativas a que la afección del gozo y la tristeza someten nuestro deseo de existir. Lo que sigue después del 4 y todo lo que con ese número relacionado no es más que una combinación de los tres elementos primarios. Todas las imágenes de la pintura, las melodías de la música, las creaciones literarias de los diversos idiomas, las figuras geométricas en que se manifiesta el cosmos, están por tanto en estos elementos. La facultad humana que se identifique con ellos poseerá pues todos los conocimientos formales y posibles que pueden darse. De acuerdo con el parecer de los sabios de todos los tiempos, esta facultad es la superconciencia. Entendemos que la superconciencia es el principio inteligente que existe en nosotros y hace que se verifiquen los procesos que modelan nuestra estructura física y actividad mental, de manera que contribuyamos a la evolución de las fuerzas que actúan sobre el mundo que habitamos. Ese principio, que equivaldría al que guía a las golondrinas a través de los continentes o enseña a las ballenas los caminos submarinos que las llevan del uno al otro polo, existe en nosotros antes que tuviésemos intelecto, antes de que los hombres pudiesen formar nombres con los sonidos, mucho antes aún de que se diera cuenta de que estos sonidos existían y continuaran viviendo en él a través de infinitas evoluciones que realicemos en el porvenir. Constituida tal vez por el mismo principio inteligente que agrupa los electrones en átomos, ordena los átomos en moléculas y asocia estas en cuerpos simples y transforma estos cuerpos en la infinita variedad de los seres y cosas que llenan el cosmos. Es el lazo de continuidad que, uniendo lo que hemos sido con lo que somos y seremos, estableciendo la relación que existe entre las tres afecciones humanas, los tres colores, las tres notas, las tres figuras geométricas y los tres números madres, nos permite identificar lo complejo por lo elemental, el porvenir y el pasado por el presente, y el todo por cada una de sus partes, y al pensador por sus pensamientos. Tomando ese lazo de continuidad como agente de nuestros conocimientos, no solo nos será dable proyectarnos en el tiempo y el espacio y establecer contacto con los seres y cosas que nos interesan, sino que al hacerlo también estaremos en relación con todo lo que esas cosas y seres influyen y significan, sin que por ello dejemos de ser lo que somos. ¿Algo que aportar o opinar aquí? Me llamó la atención las letras, los colores, los sonidos.
con lo que venimos viendo de las frecuencias. Son similares, la única diferencia estaba en la I y la U, que invierte los colores, pero la información es bastante coincidente. Sí. Y después, bueno, el recorrido que hace desde partículas a cuerpos, que es lo que también venimos observando, y lo que dice al final, ¿no? La última frase que dice, también estaremos en relación con todo lo que esas cosas y seres incluyen y significan sin que por ello dejemos de ser lo que somos. O sea, la importancia también esto de lo que hablamos, de estar en eje, de todo esto, que estos procesos que van a continuar más allá de lo que somos, lo que vamos expandiendo, que lo importante es siempre como esto de poder estar en eje. Y me llama a mí la atención que esta es una información que traemos casi que antes de ser consciente de que la tenemos. Que mira, por ejemplo, ayer en la sesión, cuando Edith le daba la instrucción al facilitado y le decía, vas a hacerlo con la I, el azul, una frecuencia más alta, el rojo, o la U, una frecuencia más baja. Entonces era como que no requería más explicación y podía salir de una manera como más natural, creo yo. Continúo, dice, la superconciencia y sus manifestaciones a través del automatismo mental. Por automatismo mental se entiende el acto que tiene lugar sin el consentimiento de las facultades ordinarias. El pájaro, por ejemplo, vuela a impulso en ese automatismo. Esto es el deseo que siente por trasladarse de un sitio a otro. Abre automáticamente sus alas, distribuye las plumas, gradúa la posición de la cola, afirma las patas, extiende su cabeza y le da el necesario impulso para que el vuelo se efectúe. No es automático el deseo, lo es todo lo que contribuye a satisfacerlo. Lo mismo ocurre con una gran parte de lo que hace el hombre. El gráfico de la figura 8, conocido por el polígono cortical de Grasset, muestra que el centro psíquico tiene doble conexión con cada una de las facultades directa la primera e indirecta la segunda. En el supuesto de que decidamos, por ejemplo, hablar, se ejercerá una presión directa sobre el centro de la palabra, presión que se comunicará indirectamente al centro de los movimientos y hará que éste disponga los nervios motores de manera que abra la boca, mueva la lengua, gradúe la garganta, impulsa el diafragma, expanda el pecho y, en fin, ajuste las necesarias correspondencias a fin de que el acto se realice. Simultáneamente y de acuerdo con la idea que expresemos, los demás sentidos intervendrán en el proceso a fin de comunicar a todo el cuerpo la actitud que corresponda y dirigir el oído, la vista, el tacto en forma apropiada al objetivo que se persigue. Hay dos modalidades de este automatismo que nos interesan, especialmente para la buena comprensión del método que proponemos del empleo de los números, no solo como un medio interpretativo del oculto, sino como elementos creadores de la contingencia favorable que nos interesen. Por una de ellas, pongamos por caso, tanto un germen masculino fecunda un óvulo femenino en la matriz. El hecho es conocido por los centros cerebrales, los cuales se mueven automáticamente en forma de producir los elementos vitales que faciliten el desarrollo del nuevo ser. No es siquiera preciso que la mujer haya sentido sensación alguna, ni aun que diera cuenta del acto sexual, para que todo el organismo complemente con rapidez el acto realizado y desde ese preciso instante comience la transformación física y mental que distingue a la mujer en estado y concluye trayendo a la vida un nuevo individuo. Esa transformación, como todos sabemos, es tanto de orden físico como mental y se opera sin que ello influya en las facultades conscientes del interesado, por el simple hecho de que los centros cerebrales se han dado cuenta de la fecundación y, al igual que ocurre con la emisión de la palabra, actúan en forma de que la noción percibida se convierta en realidad. Si en vez
de la fecundación de un óvulo, esos centros perciben cualquiera de otras nociones, procederán en forma similar y en cada caso, según corresponda, lo que hace el automatismo mental conscientemente dirigido, un elemento de éxito en la vida, y lo conviene en uno de los medios a través de los cuales los números influyen en las personas física y mentalmente. A mí me llama ahí mucho la atención porque básicamente está entrando entonces, con el ejemplo de la fecundación y el embarazo, en cómo una frecuencia eh, da una orden al cerebro y el orden emite una sustancia que básicamente son las hormonas que genera una afectación física y mental. La segunda modalidad a la que nos referimos no tiene por origen un acto realizado en el interior de la persona, sino que es debido a una noción transmitida desde el exterior. Siguiendo el ejemplo citado, ocurre que si en alguna forma convencemos a una mujer de que está en estado, el automatismo provocará los síntomas del embarazo, aunque éste no exista, y podrá ver las anormalidades inherentes al mismo, incluso los dolores del parto. Como pasa con numerosos casos de embarazos falsos que hay en todo menos la criatura. Puede ocurrir el proceso a la inversa, o sea que se malogre un embarazo verdadero debido a las nociones contrarias al mismo, nociones que determinan un automatismo adverso y hacen que perezca el germen por falta de la asistencia que necesita, por donde se concluye que la acción del automatismo mental abarca todas las manifestaciones de nuestra existencia y puede ser determinado de múltiples maneras, una de las cuales es la idea que representa cada número. Resumiendo en términos breves, esta acción y los elementos que concurren a ella la condensaremos en las 7 condiciones siguientes. Condiciones del automatismo mental. Para que se produzca el automatismo mental es preciso que el subconsciente perciba la noción de un acto que requiere ser complementado. 2. La noción de referencia puede llegar al subconsciente por conducto de la supraconsciencia o del intelecto y ser originada en el interior o el exterior del individuo. 3. El automatismo es efectivo para los 3 planos, el físico, el mental y el espiritual, y en cada uno puede actuar independientemente o en combinación con los otros. 4. En el plano espiritual produce nociones, en el mental imágenes y en el físico reacciones químicas y procesos orgánicos. 5. La acción del automatismo es en cualquiera de los planos, exige que los centros del mismo no estén ocupados por otras nociones, imágenes o procesos de mayor intensidad. La acción del automatismo deja de ser efectiva tan luego los centros que la determinan perciben una noción contraria a esta acción. 7. Las mismas cosas provocan una acción más intensa en el automatismo a medida que se repite con mayor frecuencia e igualdad de condiciones. Explicado que la superconsciencia se identifica con los principios elementales a través de los 3 números madre, lo que prácticamente la pone en contacto con todos los conocimientos formales y posibles, y demostrando que esa identificación actúa sobre el automatismo mental y crea las ideas e impulsos correspondientes a la noción percibida. Se concluye que los números pueden ser y son un manantial inagotable de conocimientos del que cada persona puede aprovecharse en la medida que se haga apto para servirse de ellos. Terminamos la lección. ¿Algo que comentar y aportar? Me llamó la atención lo del automatismo mental, que eso modifica, o sea, hay reacciones que son automáticas sí o sí, ¿no? Pero uno puede como activar que esas reacciones se produzcan con un pensamiento, o sea, es fuerte la influencia que tenemos en estos procesos automáticos de nuestro propio cuerpo. Y que depende, lo que siempre decimos, dónde estamos enfocados, ahí es donde se favorecen o no determinados automatismos. Por eso creo que en la curación de enfermedades, por ejemplo, si uno se pone
te agarra, bueno, la prioridad es eso, estar y con todo tu ser, es como que hay personas que ante una misma enfermedad evolucionan más o menos favorablemente. Sí, porque entra ya a jugar otro componente que es la percepción y las ideas que se tienen al respecto. Y me gusta Sí. mucho eso que decías ahorita de la música, porque va a tener afectación en nosotros según la memoria o la relación que tenemos, uno, y dos, la repetición donde se den las mismas condiciones del automatismo. Uh-huh. Y ahí entendemos las frecuencias de Grayev, o sea, por qué funcionan cuando no entendemos nada. ¿Qué nos está diciendo? Y uno por ahí dice, ¿qué estará? Yo cuando escucho digo, ¿y esto qué están haciendo, no? Que son sonidos que no tenemos registrados y que habilitan estos procesos automáticos, que entienden la frecuencia necesaria que le está dando determinado. Che, realmente quiero que suceda esto. Le aportan desde el plano mental, desde otro plano de frecuencias, que es más subconsciente, y vamos como, bueno, pero uno tiene que tener como la meta, esto que decimos siempre, bueno, mi enfoque, mi meta, mi centro, todo, o sea, uno estar en el centro del centro para de ahí poder realmente hacer lo que querramos, ¿no? No sé hasta qué punto esa es una meta, pero finalmente la capacidad que tenemos de fluctuar entre las polaridades y volver al eje es lo que de alguna manera nos permite llegar o hace parte del proceso de discernimiento. Pregunta Olga, ¿entonces el automatismo es igual a programación? A otro nivel. Y sí, es un programa, se habilita, o sea, todo es como si fuera un programa, el programa que se habilita para el sistema digestivo, por decir, ¿no? Lleva tales pasos, tales hormonas, tales fluidos, es toda una programación, como funciona una computadora, tal programa para esto, que funcionan en automático, o sea, son distintos. Son como activadores. Funcionan sin que nosotros literalmente tengamos conciencia plena de qué es lo que estamos haciendo. O sea, a eso se refiere con automático. O sea, automático le pone ese nombre porque nosotros no tenemos conciencia de cuál es la programación y cómo se ejecutan, pero sabemos que se ejecutan y se programan desde otro nivel de conciencia. A mí, yo no sé, me queda de la primera clase todavía entender que los números es un lenguaje que nosotros creamos como humanos para intentar comprender, clasificar, generar ciclos para poder comprender mejor la naturaleza. A mí todo este libro me encanta, pero al mismo tiempo yo sigo viendo tironeado el tratar de meter el número como algo, el número en el nombre, el número en el sonido, el número, lo estás tironeando, o sea, yo lo veo forzadísimo en este libro, el querer decir que el número tiene una conciencia, o sea, yo leo y comparo cada vez más con nuestras sesiones de Inerstand. Y en Inerstand sí se siente un ritmo, que en todo caso será el ritmo de lo que veíamos ayer en la sesión, el ritmo de la contracción, ¿no? Cuando se contrae y cuando se dilata algo. Ese ritmo de contracción y de dilatación puede ser cuantificado y podemos decir que es por un número. Y bueno, sí, puede ser cuantificado por un número, puede ser cuantificado por litas, puede ser cuantificado por lo que vos quieras. Puede ser cuantificado para que uno pueda tener algún tipo de control y entendimiento sobre eso. Pero sinceramente este capítulo en particular, donde habla del idioma, a mí me parece forzadísimo, porque ¿Sabes? los niños aprenden a hablar y después aprenden de ritmo. Me parece interesante todo lo que compartió, ¿no? El capítulo, porque miren todo lo que hemos hablado, pero yo le iba a decir, ¿y los números? Porque como que te van a preguntarle, ¿qué onda, viste? Porque sí, yo lo percibo igual, me gusta lo que va
compartiendo como conocimiento, pero es como que lo quiere meter en cajitas, porque si no le queda como desordenado. Me parece que es un tipo como que quiere mucho orden, va buscando todo eso como, bueno, nos hace falta esta cajita contenedora a dónde codifico para poder entender lo que no puedo, lo que va más allá de uno. Entonces, bueno, como que voy clasificando. Me parece que eso es lo que necesito mucho. Y sabes que en su forma de escribir es muy evidente eso que están diciendo, de querer meter todo como a la brava. Que en la misma lectura dice muchas veces, como hemos acordado. Claro, eso es una... Sí, y aparte de la forma que Es él como, escribe. es como que acepta lo que digo para poder Sí. que entiendas el resto. Bueno, pero un Entonces poco no es... también es como, creo que está estableciendo un código de comprensión del texto, ¿no? Como dijimos en la página tal, como te va citando como, porque es tan rebuscada su forma, y en lo que, en la última página que leíste, te nombra de nuevo 7, primero, segundo, tercero, tanto le encanta numerar, poner y clasificar. Entonces él, este conocimiento que tiene, ha necesitado ordenarlo, buscarlo, agarrarse de alguna manera con los números. Una vuelta, creo que cuando estábamos viendo estas cuestiones piramidales, cómo se dan y la progresión que tiene, viendo muchas cosas matemáticas, decía que con la matemática cualquier cosa le podés encontrar como una justificación matemática. A lo que quieras, podés llevarlo a los que manejan bien las matemáticas, pueden decir, bueno, esta secuencia, esto, hay, salvo números como el número de oro o esas cuestiones que tienen esas, que son impredecibles, que son números sueltos en sí, el resto podés armarte una fórmula que te valide una teoría. Y creo que es lo que él está un poco acá. Tengo toda esta información y quiero que se me valide en los números. Y la de los sonidos, yo digo, pero se le fue, ¿no? Me preguntan, ¿dónde están? A mí me parece que este señor tiene mucha información del mundo esotérico oriental y lo quiere meter todo junto en un libro y traducirlo al mundo occidental con lenguaje occidental. Entonces, se le está complicando. Entonces, por eso insiste y da una infinidad de detalles para justificar todo lo que él dice. Igual la información que tiene es amplia, es válida. Yo no estoy renegando de la información porque en realidad es válida. Lo que pasa es que está haciendo una sopa intensa. Lo que me llama la atención, ¿vieron cuando cuenta esto? Miren que este libro es viejo, ¿no? Hay unos aparatos que uno dice la voz y hace el texto. Eso, chicas, en esa época la gente no sabía que no iba a poder leer el diario de otra manera que no fue en papel. Y él está hablando ya de esto que estamos viviendo ahora. Es que para esa época era una cosa deslumbrante. Mirá la ciencia a dónde llegó. Y habrá sido así con la radio. Imagínate cuando empezó la radio, lo que habrá sido. ¿Y cómo está el acceso a la información con esa época que no teníamos internet? Entonces este señor tenía el acceso a eso que se estaba estudiando a nivel científico en esa época donde vos leer un libro que te llegara de Europa hasta que lo podías leer y todo, llevaba su tiempo. Así que realmente la información está siempre disponible. Sí, y siempre hay círculos académicos en los cuales se cuenta o se comparte la información de los progresos que hay a nivel científico. Uno, porque no está dentro de esos círculos, pero en los círculos científicos son bastante, los círculos científicos, que son los que hacen los últimos descubrimientos, no son tantos como creemos, están todos súper conectados unos con los otros. Y por medio de ferias, por medio de congresos y qué sé yo, se conocen todos y saben todo. El tema es que de ahí a que se decante la información para el común de la gente pasan años. Vuelvo a decir, este hombre estaba hablando de pasar de voz a texto hace exactamente, le podemos decir, 60 años atrás.
Sí. Entonces, yo lo decía el otro día con lo de los Simpsons, ¿no? Que decíamos, ay, los Simpsons predicen, ¿no? Los Simpsons, obviamente alguien dentro de los escritores de la serie está dentro de un círculo de científicos o va Sí. o se compra la entrada al Congreso Sí. y toma la información y de ahí ingenia el capítulo. Sí. Porque a veces... Sí, tiene totalmente lo que vos decís. A mí me impactó mucho una cosa que personalmente me sucedió. Era el año 2000. Teníamos los teléfonos, ¿se acuerdan? El StarTAC que tenía naranja y nada. O sea, gracias que llamabas por teléfono y algunas, si tenías el identificador de llamada, ¿no? Lo más que podía hacer. Y estaba en una clase de inglés y este profe era muy capo y era traductor de libros de medicina, conocía una barbaridad de medicina porque es muy difícil que alguien te pueda traducir conociendo términos médicos y que no diga cualquier barbaridad. Es muy técnico, claro. Conseguir traductores técnicos, ¿no? Entonces se ve que él se movía en círculos estos de científicos, bueno, tenía ese tipo de información que con el teléfono en la mano él decía, de acá a unos años, con este teléfono vamos a poder hacer todo, va a ser como una computadora, vamos a ver, y yo lo miraba y decía, este viejo está loco, te juro. Y hoy en día tenemos el teléfono, te importa más el teléfono que una computadora, porque la capacidad que tiene de hacer, y lo tenés a mano, no tenés que andar con la compu de acá para allá. Y yo dije, qué bárbaro, tenía el acceso a información que nosotros no estamos viendo. Él ya sabía que esos teléfonos iban a venir, no pasaron ni 10 años que estaban. Algo que a mí me causó gracia el otro día, acá hubo un grupo de mujeres que fueron no sé hasta dónde. En 7 minutos fueron, no sé si a la estratosfera, no sé. En 7 minutos fueron, no me acuerdo. Y yo me acordaba de Carlos Saúl Menem. Carlos Saúl Menem Sí. lo dijo en público y todo el mundo se le cagó de risa. O sea, hace 30 años, Carlos Saúl Menem dijo en público que en unos años se iba a poder ir en 7 minutos a la luna, no sé qué carajo dijo. Sí, que se iba a poder viajar a Europa, porque ibas a subir y bajar en 7 minutos. Bueno, no estaba errado, porque hoy por hoy se logra. Obviamente Argentina no tiene la infraestructura para eso, pero más allá de la infraestructura, lo que él dijo, que en ese momento sonaba viejo senil, es verdad. Y vuelvo a Tenía decir, información. los presidentes, bueno, no tanto los presidentes no están tan, cuando se dice briefing, no están tan comunicados en cuanto a lo de la ciencia, porque la ciencia tiene su propia Círculo. elite. Sí. Y al presidente le pasan lo que creen que es inevitable pasarle. O publicable. Son distintos círculos, también los círculos de la economía. O sea, ¿por qué uno no compra acciones que sabe? Porque eso se lo manejan todo entre ellos antes. Vamos a hacer tal inversión, entonces ya saben que tienen que comprar ahí porque ya el círculo es íntimo y no se filtra la información. O sea, no se filtra. Porque si se filtra ya no hay negocio. Ya no es negocio. A mí algo que me llamó la atención, yo estoy escuchando muchísimo a este Hoffman y me encantó porque él dijo, los números dejan desnudo a todos los científicos. Porque vos podés, como dijo Cora, vos podés formular una fórmula matemática para confirmar una teoría que tenés, pero en la misma búsqueda de la confirmación de la teoría, los números empiezan a darte cualquier cosa, o sea, te dan más veces que no es tu teoría que sí es tu teoría. Entonces, dice, el número lo que permite es que como humanidad, como científicos, seamos humildes. Y eso lo hace en todas las ciencias, porque vos podés pasarle una fórmula de un geofísico a como es un psicólogo cognitivo, una fórmula para intentar comprender un fenómeno físico, y un científico termina tirando por la borda la teoría del otro. Entonces, a eso me refiero yo con el número. Y es porque el número depende de quién lo cree para justificar qué teoría. Y acá, más allá de que él está hablando y no dándonos números, acá para mí lo que está haciendo este hombre
es confirmándome eso, confirmándome que nosotros forzamos el idioma del número, hablando de que el universo se expresa en números, no. Nosotros nos expresamos en número para intentar entender el universo. El universo es muchísimo más complejo, muchísimo más infinito, y desde la boca de un científico te lo dicen. Los números, que es lo que nosotros elegimos para intentar entender el universo, lo que hacen cada vez más y más es mostrarte lo humilde y pequeño que somos, porque ante semejantes automatismos, por decir, del comportamiento del universo, nosotros entendemos nada, un 0,0000001%. Y encima, cuando crees que lo entendiste, viene otro científico contemporáneo encima y te lo destruye. Y él decía, la teoría del todo no existe, y la matemática nos ayuda a mantenernos humildes. Me encantó esa frase de él, porque todos tratan de decir, bueno, no, pero acá está la fórmula matemática y ya entendí todo. No, él dijo, quien sepa manejar los números y quien tenga el valor de compartirlo con otros científicos de tu rubro, de otro rubro, te terminas dando cuenta que lo que la matemática termina haciendo es poniéndote humilde ante la genialidad que es el mundo en el que vivimos, y que ni siquiera inventando un lenguaje como los números hemos podido descifrar un granito de arena en una playa inmensa. De que me encantó, y acá para mí yo lo encontré súper forzado esta lectura, súper forzado. Bueno, tampoco te olvides que nosotros estamos desde un juicio del año 2025, cuando esto, como decíamos, tiene 70 años por lo menos, esta lectura. Entonces, para esa época, este libro habrá sido la revelación. Bueno, esto justamente es lo que plantea hoy Hoffman, que ahora, o sea, no hace 40, no hace 60 años cuando se escribió este libro, ahora la conciencia humana entró en la capacidad de aceptar, ojo, que tenemos la capacidad de aceptar que vivimos en un caos que no entendemos. Antes, hace 60 años, cuando se escribió este libro, la búsqueda era, yo tengo la verdad, y esto lo puedo ordenar, y esto lo puedo cuantificar. Ahora controlar y manejar. Y controlar y manejar. Ahora sí, yo creo que también es como esto que entendemos de pasar del orden al caos. Antes podíamos vivir en un orden. Cuando vos tenés menos cantidad de elementos, es más fácil ordenarlos, con los números, con lo que fuera. Cuando ya tenés tanto, ¿cómo ordeno esto? ¿Por qué lado voy? ¿Viste? Empezamos el otro día que ya le metimos la geometría, los números, el sonido. Entonces ya llega un punto que no sabes cómo es. Así, yo ordeno mi pedacito, trato de entenderlo con estos numeritos, con la geometría, con lo que sea, y cada uno puede ir amplificando, tomando un poco de cada uno y poder entender un poco más, gracias a este caos que cada uno intenta desde su punto bajar una comprensión para el resto. Es que hasta socialmente vos hablas con gente que no se dedica a leer este tipo de libros y habla de caos. Esto es un caos, esto es un quilombo, decimos acá, ¿no? Y está referido a eso, es como que se sienten en un lugar donde no tenés definición, donde no tenés leyes, porque antes sí había un orden, sobre todo la gente grande lo vive así, ¿no? La gente más joven por ahí es que ya nació en el caos y está entretenida en eso y no conoce otra cosa. Pero los que tenemos más edad y referimos a tiempos pasados, sentimos esa diferencia, donde hubo un orden, donde hubo determinadas leyes que había que cumplir sí o sí, desde lo social, desde la comida, qué sé yo, de infinidad de cosas. Sí. Y hoy es todo viva la pepa, dale que va. Claro. Hasta que se vuelva a acomodar. Hoy lleva eso a un orden intrínseco y personal, porque si no, no sobrevivís al caos. Y es un poco cuando hablamos de los tiempos en los que estamos y decimos cada uno tiene que estar centrado, cada uno tiene que estar neutro. Es porque ahora la evidencia del caos es más fuerte y quien no tenga su propio eje de orden se pierde. Sí. Se pierde, literalmente. Bueno, cortamos acá y nos vemos la